Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y, por supuesto, de esta su emisora. Busco en ti radio donde estás, no es el final. Hoy es martes, continuando con nuestra programación, pues contamos con la presencia de Rafael Pando en su segmento Caminando con Jesús. Rafael, muchas gracias por su tiempo, por su dedicación, por estar siempre con nosotros. Y bueno, damos la bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes a todos los que nos acompañan en el segmento de este día, en el tema de hoy. Bueno, iniciamos entonces el día de hoy. Gracias. El tema de hoy se llama Jesús en celebración constante. Y vamos a revisar a qué se refiere el título de nuestro tema del día de hoy. Y tal vez comenzaría definiendo qué es celebrar para que todos tengamos como el mismo contexto. Y una definición simple de celebrar es llevar a cabo una fiesta o un evento festivo. Por lo regular en nuestras experiencias de vida, sabemos que en una celebración pues se organiza para recordar algún acontecimiento importante, de los sucesos que nos pasan en la vida, una graduación, algún aniversario de bodas, de cumpleaños, incluso fiestas nacionales, fechas patrias que se celebran. Y todos estos acontecimientos los celebramos para recordar eventos que se han llevado a cabo, que han sucedido, y eventos que nos dan identidad. Nos gusta celebrar estas fechas pues con gente que amamos, nos da alegría estar reunidos, nos da identidad como grupo, como familia, como nación. Y cuando nosotros leemos la historia del pueblo de Israel, vemos que pues es un pueblo de celebraciones, fechas que fueron establecidas en su historia, en su caminar con Dios, y que muchas de esas fechas siguen vigentes hoy para celebrar. Por mencionar algunas de las que menciona la Biblia, existe la fiesta de los tabernáculos, y esta fiesta pues sirve para recordarle al pueblo judío todo ese tiempo que anduvo errante en el desierto por 40 años, y les recuerda esa fiesta de los tabernáculos, pues las condiciones tan precarias que pasaron en ese desierto, y que pues no habitaban en lugares fijos, sino habitaban en tiendas que montaban y desmontaban durante su peregrinación por el desierto. Entonces el pueblo de Israel estableció esta fecha de los tabernáculos para recordar todo ese tiempo de carencias y de bienes materiales y de un lugar en donde habitar hasta llegar a la tierra prometida. En el libro de Esther también nos habla de la fecha del Purim, de la celebración, y es cuando el pueblo de Israel conmemora la salvación del pueblo judío de un plan de un allegado al rey de Persia, Amán, un plan que había elaborado y había hecho que el rey firmara el decreto para destruir al pueblo judío, pero al final se levantaron con una victoria sobre los que los querían destruir, y la fecha es el Purim, que se celebra. Otras fechas más conocidas pues es la Pascua, que pues se sigue celebrando por el pueblo de Israel y que está entrelazada con la Semana Santa que celebramos en muchos países. Pero esta fiesta judía de la Pascua pues se instituyó para recordar que Dios liberó al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Una celebración que incluso Jesús mismo acudió a Jerusalén para celebrarla. Y un poco después de esta fiesta de Pascua se celebra la fiesta de los panes sin levadura. Y es que Dios le mandó a Israel celebrar esa fiesta cuando ya poseyeran la tierra prometida. Entonces vemos que
en la formación de la historia del pueblo de Israel y su relación con Dios, se fueron estableciendo celebraciones, o bien para celebrar las grandes obras que Dios hizo en su pueblo, o para recordar momentos difíciles en los que Dios les dio la victoria. Y pues ese es el motivo de la celebración, reunirnos, tener identidad, celebrar, festejar, y la verdad que lo hacemos en nuestra vida diaria, tan solo con un cumpleaños, pues honramos a la persona que está cumpliendo años y todos nos unimos para desearle bien y festejarlo. Y aplicado al ministerio de Jesús, aplicada a la celebración durante el tiempo que Jesús estuvo en esta tierra, en su ministerio, pues vemos que estaba todo en una celebración constante. Durante el ministerio de Jesús, si lo vemos con más detalle, y esta celebración constante incluso llamó la atención de los líderes religiosos y hasta de discípulos de otros maestros. Por ejemplo, los discípulos de Juan el Bautista le preguntaron a Jesús que por qué los fariseos, si los fariseos y ellos como discípulos de Juan el Bautista ayunaban, ¿por qué los discípulos de Jesús no hacían ayuno? Y Jesús les contestó, bueno, en una boda los invitados no están tristes mientras el novio está con ellos. Y cuando llegue el momento que se lleven al novio, entonces los invitados harán el ayuno, pero mientras tanto que el novio está ahí, relacionando Jesús el momento de su ministerio en la tierra, pues era un tiempo de celebración y pues esa fue la respuesta que Jesús dio. Para nosotros, pues sabemos que quienes profesamos nuestra fe en Jesús, en el Dios verdadero, sabemos que la obra de Jesús en la cruz fue suficiente para el pago de nuestros pecados y al arrepentirnos, pues al arrepentirnos nos reconcilia con Dios y nos da el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y tan solo esto es motivo de celebración continua en nuestra vida, todo el tiempo, sabiendo que Jesús pagó el precio de nuestros pecados y que ahora nos reconcilia con Dios y somos llamados hijos de Dios, coherederos con Jesús. Desde que los profetas antiguos anunciaron la venida de Jesús, de Emmanuel, Dios con nosotros, pues fueron proclamaciones de regocijo, de celebración, de gozo. Muchos profetas anunciaron a través de las profecías mesiánicas que Jesús iba a estar con nosotros como hombre en esta tierra, pero voy a leer una que está en Isaías 9, los versículos a partir del 3, y es una promesa de Dios para el pueblo de Israel, hablada a través del profeta Isaías. Y esta profecía para el pueblo de Israel dice, harás que crezca la nación de Israel y sus habitantes se alegrarán. Se alegrarán ante ti como la gente que se goza en la cosecha y como los guerreros cuando se dividen el botín. Isaías empieza profetizando un tiempo de gozo del pueblo de Israel y lo compara con otras celebraciones como cuando levantaban la cosecha o como cuando ganaban una guerra y se repartían o se dividían el botín. Y Dios sigue hablando a través de este profeta al pueblo de Israel y dice, pues tú quebrantarás el yugo de su esclavitud y levantarás la pesada carga de sus hombros. Romperás la vara del opresor, tal como lo hiciste cuando destruiste a Madián. Y después hace el anuncio del motivo de la celebración. Dice, pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado, el gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda.
Y desde este momento que fue anunciado el nacimiento de Jesús como hombre, pues vemos que se nos exhorta a celebrar por esta noticia del favor de Dios hacia el hombre. Y desde las profecías, pues vemos que el nombre de Jesús es motivo de celebración. Y desde luego ya cuando Jesús nació, Lucas como evangelista nos narra en todo el capítulo 2, pues la fiesta, la celebración que hubo no solo por habitantes terrenales, sino por seres celestiales, los ángeles, para anunciar el nacimiento de Jesús, la profecía cumplida de Isaías unos 700, 800 años antes, pues cuando se cumplió, cuando llegó el tiempo, hubo una celebración impresionante que a veces podemos leerla rápidamente en alguno de los evangelios, pero si nos ponemos a recapacitar y a meditar qué sucedió en ese momento, pues podemos imaginar o podemos recrear esa gran celebración que hubo en el cielo y en la tierra por el nacimiento de Jesús, la profecía cumplida. Lucas 2, a partir del 10, dice: el ángel les dijo, no teman, hablándole a los pastores, les dice, porque aquí les doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. O sea, celebren, porque tengo una buena noticia, dice el ángel, que les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto les servirá de señal, hallarán al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente, nos narra el versículo 13, dice, repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad con los hombres. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y José y el niño acostado en el pesebre, como les había sido anunciado por el ángel. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Es decir, fue un momento de celebración, tanto con ángeles celestiales alabando y los pastores a quienes les fue anunciado el nacimiento de Jesús, y dice que alababan y glorificaban. Y esa celebración, pues la recordamos hoy en día. En muchas partes se celebra la Navidad, que aunque se ha comercializado la época navideña, pues en realidad nosotros sabemos que es una remembranza de ese anuncio de los ángeles a los hombres del nacimiento de Jesús. Y es una celebración pues que nos bendice mucho y nos hace recordar el favor de Dios para el hombre. Así es que desde que los profetas lo anunciaron, exhortan al pueblo de Israel a que celebre, a que se goce, y cuando llegue el momento, así fue para los que les fue revelado. Y si nosotros vemos la vida de Jesús en su ministerio terrenal, en su vida terrenal, pues vemos que fue un siempre constante celebración. Jesús, pues en él se cumplió la obediencia y las disposiciones establecidas en la ley. Se circuncidó, lo llevaron a la circuncisión a los 8 días de nacido y luego fue presentado en los días establecidos que la ley de Moisés menciona. Jesús a los 12 años fue a la Pascua, hacia la celebración de la Pascua. Cuando inició su ministerio terrenal, Jesús fue bautizado y fue otra celebración donde se tocaron el cielo y la tierra. En la tierra, pues por los testigos que estaban viendo a Jesús bautizarse, y en el cielo porque se oyó una voz que decía, este es mi hijo amado en quien me complazco, una voz como de trueno, una voz agradándose, complaciéndose en Jesús, y el Espíritu Santo que descendió en él como forma de paloma. Ya después en el ministerio de Jesús vemos pues que era partícipe de las celebraciones. Vemos las bodas de Caná, que las bodas son un evento muy especial de celebración porque pues la palabra de Dios las utiliza para
revelarnos cómo serán los últimos tiempos de la iglesia con Jesús, y precisamente toma una boda para hablarnos de esa celebración en los tiempos en los que Jesús vendrá por su iglesia nuevamente, y pues lo ha llamado las bodas del Cordero. Vemos cómo seguimos celebrando la Cena del Señor, recordando las enseñanzas de Jesús y el anuncio de su muerte y el sentido del por qué lo iba a hacer. Y desde luego que en Semana Santa, en las fechas que Jesús resucitó, nosotros lo seguimos recordando. Y bueno, pues el Apocalipsis nos exhorta a estar preparados, dice. Oí como la voz de un Apocalipsis 19, 6 y 8 nos dice, oí como la voz de una gran multitud y como el estruendo de muchas aguas y como voces de grandes truenos que decían aleluya, porque el Señor Todopoderoso reina. Gocémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y nos habla este libro de Revelaciones, de Apocalipsis, de una gran celebración donde nosotros como Iglesia de Cristo, pues representamos a esa novia que se ha preparado. Y hablando de la iglesia, dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Y dice, pues el lino fino significa las acciones justas de los santos. Es decir, como iglesia, nosotros, para llegar a esa gran celebración, pues debemos prepararnos para vestir de lino fino, que pues son las acciones justas que se espera de todos los santos que formamos la iglesia y creemos en Jesús. Y a partir de aquí, de este momento que está profetizado en el libro de Apocalipsis, pues la iglesia ya siempre estará con Jesús. Jesús que tanto amó a su iglesia y se entregó por ella. Y el versículo al decir su esposa se ha preparado adecuadamente, pues resalta la forma en que la iglesia se ha preparado con esas acciones justas que corresponden a los santos, que buscan a Dios. Así es que en todo momento, en todo lo que esté escrito, Dios siempre invita a celebrar el plan que Él tiene para nosotros. Jesús lo enseña precisamente a través de una parábola que habla de una boda. Enseña esa disposición de Dios para invitarnos a celebrar con Él pues ese propósito y gran plan que siempre ha tenido en su corazón para nosotros, para el hombre. Y en Mateo 22, a partir del versículo 1, Jesús enseña una parábola que se llama la fiesta de bodas. Y pues esa parábola nos enseña cómo es una actitud correcta y cómo es la forma de prepararnos para una celebración. Porque al final el tema de hoy es celebración constante. Jesús, una celebración constante. Y bueno, la parábola seguramente la conocen, la fiesta de bodas. Como toda parábola, es una ventana que abrimos y nos permite tener una visualización del reino de los cielos, porque es lo que Jesús nos dice cada que habla de una parábola. Dice, el reino de los cielos es semejante a, y comienza a enseñar la parábola, y esta parábola no es la excepción. Jesús nos dice, en el reino de los cielos pasa lo mismo que cuando un rey hizo una fiesta para celebrar la boda de su hijo. O sea, Jesús nos enseña que el reino de los cielos es una celebración y lo ejemplifica con la boda que el rey preparó para su hijo. Y a esa celebración, la intención del rey era que todos acudieran como invitados. Dice, el rey envió a sus sirvientes para que llamaran a los invitados a la fiesta, pero los invitados no quisieron ir. Es decir, la propuesta del rey es invitar, pero la decisión de las personas es decidir si celebran en esa celebración o no. Entonces el rey, dice la parábola, envió a otros sirvientes con este mensaje, aquellos que no quisieron ir, y les dijeron, la comida ya está lista, he mandado preparar la carne,
de mis mejores terneros, vengan a la fiesta. Como toda gran celebración, se preparan muchas cosas para agasajar a los asistentes, a los invitados que van a celebrar. Y eso es lo bonito de las celebraciones, porque son eventos muy especiales donde se honra lo que se festeja, pero además los invitados son agasajados con todos los detalles que se han preparado para ese festejo. Y era el caso de este rey que le pidió a sus sirvientes que les insistieran a los invitados que se negaban a ir y que les hicieran ver todo lo que ya había sido preparado para agasajarlos, para honrarlos en esa celebración. Y esta parábola nos dice que los invitados no hicieron caso, porque cada uno se fue a hacer otras cosas en lugar de celebrar. Uno se fue a ver sus terrenos, tenía propiedades, y pues le preocupaba más cuidar las propiedades que tenía que la celebración a la que el rey lo convocaba. Dice que otro se fue a atender su negocio, tenía trabajo, como muchas veces nos sucede, que el trabajo no se acaba y a veces nos hace perder de vista celebraciones importantes. Y seguro muchos que somos papás, pues ya al pasar del tiempo, vemos lo importante que hubiera sido que estuviésemos en la celebración donde nuestros hijos en la escuela hicieron alguna presentación, porque a veces pues los afanes de este mundo en realidad nos quitan la visión de la importancia de una celebración. Y eso es lo que está pasando en esta parábola, que los invitados tienen cosas que hacer y que consideran más importantes que celebrar. Y otros invitados de plano la emprendieron contra los sirvientes del rey y dice que pues los mataron a golpes. O sea, estaban negados a celebrar y se desquitaron con los sirvientes del rey. La parábola nos dice que el rey se enojó mucho y envió a sus soldados para que mataran a esos invitados crueles. Y el rey le dijo a sus sirvientes, bueno, la fiesta de bodas ya está lista. Aquellos invitados que invité no merecían venir. Entonces ahora vayan a las calles, inviten a todos los que encuentren para que vengan a la celebración que he preparado por la boda de mi hijo. Y los sirvientes fueron a las calles de la ciudad, invitaron a muchas personas y llama la atención que de las personas que invitaron dice que unas eran buenas y otras malas. Y así el salón de la fiesta se llenó de invitados. Y cuando el rey entró al salón para conocer a los invitados, nos dice la parábola que vio a uno que no estaba bien vestido para la fiesta, para la celebración. Recordemos que cuando leímos hace unos instantes Apocalipsis, dice que para las bodas del Cordero, pues la novia va vestida de lino fino, que son las acciones justas. Y en esta celebración vemos que había un invitado que no estaba vestido de forma adecuada y el rey ordenó que lo echaran. Y pues era lo que nos enseña que para asistir a la celebración que convoca el rey, pues hay que ir en esa vestimenta adecuada, en esa justicia que se espera de nosotros. Y aquí el rey dice, átenlo de pies y manos y échenlo fuera a la oscuridad, donde está el lloro y el crujir de dientes. Dice, esto pasa porque son muchos los invitados, dice la parábola, a participar en el reino de Dios, pero son muy pocos aquellos a los que Dios acepta. O como mejor lo conocemos, muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Así es que la invitación a celebrar la tenemos todos. La actitud está en nuestras manos para aceptar y para celebrar de una forma correcta. Y si alguna vez, pues nosotros hemos tenido problemas para celebrar o para participar de una celebración, no hablando siquiera del momento que está profetizado para la iglesia de Dios, sino simplemente en nuestro diario vivir, en nuestras relaciones con los demás, pues deberíamos de reflexionar por qué a veces no nos gusta participar en las celebraciones o por qué no queremos participar de lo que se celebra, porque seguramente encontraremos actitudes de nuestro corazón que debemos revisar.
como Jesús era una celebración constante, y vemos que desde que se profetizó que Él iba a venir como hombre, se exhorta al pueblo de Israel a que se alegre. Cuando vino, los pastores se alegraron junto con los ángeles, pero hay personas que, así como en esta parábola, que no quisieron ser parte de la celebración, y pues vemos los motivos. Por ejemplo, podemos hablar del rey Herodes, que cuando los magos de Oriente le dijeron, oye, venimos a celebrar el nacimiento del rey de Israel, porque venimos siguiendo a la estrella y queremos honrarlo. Llevaban oro, incienso y mirra. Entonces el rey Herodes no fue partícipe de esa celebración porque pues se inquietó mucho que hubiese nacido otro rey de Israel cuando él era el que reinaba, y Herodes se negó a participar. Le dijo a los magos de Oriente, pues vayan, celebren con él y luego me avisan en dónde está. Pero en realidad quería saber la ubicación de Jesús, dónde estaba, para quitarlo de en medio. Entonces el celo, la envidia y la ambición de poder del rey Herodes, pues le impidió celebrar pues un acontecimiento preparado por Dios para el hombre, porque empezaba ahí el plan de salvación para nosotros con ese ministerio de Jesús, y pues se lo perdió Herodes, no quiso celebrar. Los fariseos también, Juan 1:1 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Los fariseos y mucha gente rechazó a Jesús cuando su estancia aquí en la tierra era una celebración constante. Dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, o sea, se perdieron la celebración. ¿Cuál era el motivo de ellos? Pues sus intereses, sus afanes, sus riquezas, lo que podemos leer en los evangelios. Pues esas personas se negaron la celebración de Jesús con nosotros, de Emmanuel, Dios con nosotros. Y de hecho hay un pasaje en Lucas 19 cuando nos narra la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, y los fariseos se molestaron mucho porque la gente salió a recibir a Jesús, a celebrar su presencia, y decía, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Y nos narra este pasaje bíblico que algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, maestro, reprende a tus discípulos. Y Jesús respondiendo les dijo, si estos callan, las piedras clamarían. O sea que la verdad, ni siquiera esos minerales inanimados se perderían la celebración de proclamar el nombre de Jesús. Y eso es lo que Jesús les contestó a los fariseos, que estaban impidiendo celebrar a Jesús, su entrada triunfal, y además de negarse a participar en esa celebración, querían que Jesús reprendiera a sus discípulos porque estaban celebrando. Así es que el día de hoy tú y yo sabemos que cuando mencionamos a Jesús y cuando Jesús está en nuestra vida, independientemente de los problemas que enfrentemos, vivimos en una celebración constante y vivimos con la esperanza de esa gran celebración que se nos ha prometido a quienes somos la Iglesia de Jesús para celebrar las bodas del Cordero. Y no lo olvidemos entonces, el tema de hoy, Jesús en celebración constante, que eso signifique para nosotros el escuchar el nombre de Jesús. Pues yo espero que el tema de hoy, la reflexión de hoy, pues nos ayude a muchos a estar preparados para celebrar, y no solo en ese gran momento, que ni siquiera me lo imagino de tan grandioso, pero incluso para aplicarlo en nuestra vida diaria, en las relaciones con los demás, en valorar lo que es una celebración, en compartirlo con la gente que amamos y con nuestra familia. Y pues yo creo que las verdades espirituales profundas también son de aplicación práctica en nuestra vida diaria. Y yo espero que lo que hoy revisamos sea de bendición para su vida y para la mía. Muchas gracias por su atención. Es todo por hoy. Hasta luego.